Según el INEGI, el 16% de la población mexicana de 15 años o más tiene un grado aprobatorio en educación superior, mientras que las carreras más demandadas en nuestro país son las administrativas, pero estas no son las mejor pagadas. El 40% de las personas que estudiaron algo administrativo no se están desempeñando laboralmente en su área, lo que es realmente alarmante para los estudiantes de negocios. Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Hoy vamos a entrevistar al maestro Adrián Rodríguez Buenrostro, quien nos ha hecho el enorme favor de regalarnos un poco de su tiempo y de su experiencia. Hemos elegido entrevistar al maestro Adrián, ya que actualmente se desempeña como director de la carrera de Negocios Internacionales aquí en el campus desde el año 2015. Él ha estudiado la carrera de Negocios Internacionales, así como un diplomado en Administración Aduanera y un diplomado en Administración de Tráfico, Aduanas y Transporte. Además, cuenta con experiencia laboral como ejecutivo de ventas en Import-Export Team, Leader for BASF Mexicana y Global Transport Logistics. En esta ocasión se estará realizando una entrevista mixta, compuesta por entrevista de semblanza y de opinión. El objetivo de esta es conocer un poco más sobre las carreras de negocios, así como las oportunidades laborales que tendremos desde el punto de vista de un profesionista de esta área del conocimiento. Además, queremos conocer un poco más como persona al maestro Adrián Buenrostro. Para este proyecto estarán participando los alumnos Omar Becerril de la Fuente, Armando Gómez Sendejas, Andrés Roches Capistrán, Mariana Gaitán Murillo, así como su servidor, Leonardo Rodríguez Sobrevilla. Somos alumnos del área de negocios y este proyecto lo estamos llevando por parte de la materia Expresión Verbal en el ámbito profesional, la cual tiene como objetivo desarrollar habilidades comunicativas en nosotros, las cuales nos ayudarán en un futuro y las pondremos en práctica cuando nos desenvolvamos laboralmente. A continuación, estaremos viendo la entrevista que nuestro compañero Omar de la Fuente realizará al maestro Adrián. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Primeramente quisiéramos empezar, si no tienes problema, con unas preguntas un poco personales acerca de tu vida. Adelante. En un inicio, ¿qué te incitó a entrar a los negocios internacionales como una profesión para dedicarte el resto de tu vida? Los negocios, bueno, a mí lo que me motivó a estar en esto es la parte de la flexibilidad. La flexibilidad que tienes y de no encasillarte en algo. A mí siempre me han gustado los negocios, el trato con la gente. Viajar es algo que en verdad me apasiona. Entonces, ¿qué tiene? Cuando tuve la oportunidad de entrar a este mundo, yo estaba mucho entre relaciones internacionales y negocios internacionales. Como no me pude decidir, estudié las dos carreras. Actualmente, relaciones internacionales, a mí, ¿para qué me sirve? Para sonar inteligente en un café. Para eso me sirve, a mí. Digo, hay personas que de verdad eso les cambió la vida, les sirvió, pero no fue mi perfil, definitivamente. Me gusta, ¿por qué? Porque, bueno, estudié esa carrera y tiene muchísima cultura. Es una carrera muy rica en cuestión de historia, de cultura, de formas de pensar, de ideología, de política, obviamente, de regiones del mundo, cómo se integran muchas cosas. Pero para mí, pues, no fue mi pasión. Los negocios es tu vida. Exactamente. Los negocios fue lo que a mí me motivó a hacer muchas otras cosas. Me abrieron puertas. Sobre todo esa parte que dije, bueno, ¿por qué estudiar dos carreras que llevan en sus títulos la palabra internacional? No. En primera, porque entiendo que no estamos solos en el mundo, porque la época de las cavernas ya pasó, y porque simplemente es imposible ser autosuficientes si tú no tienes ese pensamiento internacional. No hay un solo país del mundo que se pueda mantener a sí mismo. Y los muy pocos que lo intentan hacer están en la edad de piedra, así que yo siento que no vale la pena. Necesitamos uno de otro. Básicamente la era de la globalización es lo que te hizo decidir. Exacto, y ya no tanto la globalización yo creo que fue en los 90s, principios de los 2000, pero ahorita siento que estamos más en una época de integración. Okay. ¿Por qué? Porque un mismo producto tú lo fabricas en 7 países diferentes, el mismo producto. Entonces es donde dices, pues ya todos necesitamos de todos. Y al darme cuenta de cómo funciona esta parte del mundo, que me encanta viajar, me encanta ver el mundo, estar en ya sea ciudades, una colonial o una al lado del mar,
todas tienen como una vibra, una energía muy diferente cada una. Y en cada una encontraba opciones, encontraba posibilidades, encontraba un panorama que decía, ¿podría vivir aquí? Sí, porque puedo hacer A, B, C, D, encontraba las opciones. Eso estaba al lado del mar, de repente me iba a una montaña, veía, oye, es que aquí tengo A, B, C, D. Entonces, te vas dando cuenta que en cualquier lugar puedes hacer negocios. Y a mí no me gusta estar encasillado en algo únicamente. A mí me gusta que si el día de mañana decido cambiar el rumbo a donde voy, yo necesito tener las herramientas para las cuales hacerlo. Digo, ahora en la academia he encontrado un mundo que tal vez yo antes nunca lo hubiera imaginado, pero ahora encontré una verdadera pasión. Por lo tanto, simplemente pensándolo aquí mismo en el mundo de la academia, llevar una carrera implica administración, implica estrategia, implica muchísimas cosas, que es muy parecido a tener tu propia empresa. Entonces, esa flexibilidad y esa oportunidad que te da de hacer lo que tú quieres hacer, obviamente en el área de negocios, que es la que a mí me encanta, Me apasiona. claro, yo lo disfruto, es donde vale la pena para mí. Sinceramente, ahí es donde para mí vale la pena. Por eso decidí estudiar, porque iba viendo esos pequeños aspectos y por otro lado yo no me concebía estudiando otra cosa o tratando de hacer algo más. Definitivamente yo no me concebía bien. No lo hubieras logrado. Pues, quién sabe si lo hubiera logrado o no. Tal vez si mis papás me hubieran dicho, tienes que hacer esto, ¿no? Bueno, probablemente lo hubiera hecho. Pero no con la misma pasión. Exactamente. Y Yo eso creo es lo más que, importante. sí, definitivo, la pasión es algo que te tiene que acompañar todos los días de tu vida. Hay una pregunta muy interesante. Luego la hago en clase. Pero tiendo mucho a preguntar. Si tú, vamos a hacer este supuesto. El dinero no existe y no lo necesitas, ¿ok? Sí. Si tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿a qué dedicarías tu vida si el dinero no existiera? Y tú sí decidiste que a estos negocios internacionales, expandir tu horizonte a todos lados es lo que tú decidas hacer. Porque aquí es cultura. Tratamos aspectos desde cultura que son básicos, tradiciones, hacemos locura y media. ¿Para qué? Pues para que también ustedes puedan aprender esa parte de cómo tratar con alguien que viene de China, con alguien de la India, con alguien de Japón, y qué hacer si tienes a un japonés, a un chino, a un árabe, a un coreano y un brasileño al mismo tiempo. ¿Cómo te tienes que manejar? Exacto. ¿Cómo tienes que hacer eso? ¿Cómo entender esas partes? ¿Cómo explotarlas? ¿Cómo generar un beneficio a través de eso? Y no nada más un beneficio económico. Puede ser desde una amistad. Desde una amistad, un contacto, un socio, un negocio. Puede ser tantas cosas. Todo el mismo proceso. Claro. Y es la misma base. Es lo que muchos no entienden. Creen que negocios internacionales es solamente importar y exportar. Y dinero de por medio. Exacto. Muchos creen eso. Y, híjole, yo creo que es una idea tan equivocada. Es cierto, y esta pregunta también la hago mucho. ¿Cuántas cosas tienes en este momento 100% hechas en México? Ninguno. Exacto. Ya a la fecha es prácticamente imposible que lo tengas. ¿Por qué? Porque la materia prima debió de haber salido o haberse fabricado al 100% en México. La tecnología, la pintura, en caso de que tenga color, por ejemplo, el empaque, todo se tuvo que haber hecho en México, lo cual es prácticamente imposible. Entonces, al estar viendo toda esta parte, nos dices, bueno, pues toda la flexibilidad que existe y todos los procesos que hay atrás de poder hacer una importación o una exportación, esos son los verdaderos negocios internacionales. ¿Cómo aprovechas un tratado internacional? ¿Cómo haces una mejora? Y ya cuando empiezas a ver toda esta red y toda esta conectividad que existe, te das cuenta que hacer de importación y exportación es solo el proceso operativo. Es apenas una parte de la punta del iceberg. Ni siquiera digo que la punta del iceberg. Una parte. Una parte. Entonces, cuando te das cuenta, al final, ¿en qué impactan los negocios internacionales? En mejorar la calidad de vida del mundo. Entero. Claro, medicinas, ropa, comida, mejores precios, mejor calidad, mejores productos. La competencia que genera eso. Todo. Y permite que cada país explote sus mejores cualidades para brindárselas al mundo. Que crezcan en esas cualidades. Por lo tanto, tenemos acceso a mejores cosas. Entonces, sin los negocios internacionales, seguiríamos en la edad de piedra. Esto es lo que nos permite tener todo lo que tenemos al día de hoy.
Simplemente, la comida de hoy en la mañana, ¿qué desayunaste hoy? Sí, no todo es hecho aquí. Exactamente. El pollo viene de diferentes lados. Por supuesto, y tal vez el pollo sí es mexicano, pero el alimento del pollo no es mexicano. Tal vez las medicinas, tal vez está manufacturada por la forma de la pastilla, de la cápsula, de la píldora. Está hecha en México, claro, pero el componente, la fórmula de la pastilla, la investigación, todo lo que hay atrás son negocios internacionales. Sí, claro. Por eso, al entender esa parte, por eso dije, sí estudio esta carrera. ¿Por qué? Porque aparte de que puedes hacer cosas maravillosas y que puedes crear una verdadera industria, también te puedes dar cuenta de que con tu trabajo contribuyes a mejorar la calidad de vida del mundo, no nada más la tuya. Eso fue lo que a mí me llevó a estudiar esta carrera. Y ahora, regresando un poco más a ti, Claro. Bueno, ahora que nos mencionas todo el proceso que has llevado laboralmente, lo puedes demostrar con todo lo que has dicho. Así es. ¿Podrías mencionar una sola experiencia que te haya, en el ámbito laboral ya, Claro, que te haya marcado y hayas dicho como, este es un parteaguas en mi vida para poder desarrollarme personalmente aún más? Sí, por supuesto. Cuando me contrataron para Finlands, yo vivía en Finlandia, me contrataron en Finlands, y mi trabajo, ¿cuál era? Mi trabajo era estar a bordo de un ferry prácticamente 24 horas al día, negociando los permisos de amarras en diferentes puertos. Gracias a ese trabajo, pues, obviamente, estaba en Finlandia, en Noruega, en Suecia, en Alemania, en Polonia, en Letonia, en Lituania, en Rusia. Entonces, he estado en puertos de todos esos países, he podido conocerlos, trabajar con gente de esas culturas. Yo al principio, cuando empecé esta carrera, yo no me quería dedicar a la logística. Sinceramente, yo quería ver más la parte de negociación de tratados. Yo iba un poquito más hacia el área legal de los negocios internacionales. Cuando viví esto y cuando vi que eso es indispensable, todo lo que hay para poder llevar un barco simplemente de un país a otro, me apasionó ese tema. Eso fue lo que hizo que yo cambiara mi dirección laboral, me hizo cambiarla e irme al área logística. Cambiaste todo lo legal por lo logístico y te gustó mucho más. Del área legal me fui al área operativa, igual de importantes, pero en la otra encontré una pasión enorme. Aparte de que ahí podía entrar a barcos, aviones, a trenes. Entonces eran como juguetes de tamaño real. Me encantó, me divierte. A la fecha lo disfruto muchísimo. Y es tanta esa pasión que encontré que a la fecha no me he alejado también del mundo logístico. Sí, a pesar de que sigues aquí, sigues en contacto con ese mundo, ¿no? Por supuesto, y sigo coordinando embarques, y sigo viendo contenedores, y sigo viendo permisos portuarios, y sigo viendo barcos, porque me encanta. De verdad lo disfruto. En ese momento, además de a la docencia, Así es. ¿tienes algún otro negocio? Tengo mi constructora, así es. La arranqué hace 2 años y medio, 3 años. Un tiempo, sí, ese fue mi cuarto emprendimiento. Okay. Los primeros 3 los eché, los primeros 4 de hecho. Los eché a perder de maneras espectaculares. De verdad, la regué, horrible con cada uno de ellos. Aprendí. Lo bueno de haberlo hecho es que aprendí de mis errores. Y pues bueno, aprendí a no tener miedo a decir, voy a arrancar mi negocio y ¿cuál es el problema? Entonces empecé a hacer esto y después de varios fracasos muy fuertes que me di, del último yo pensé que ya me levantaba. Y voy a ser sincero, durante un tiempo se me quitó por completo esa cosquita de andar emprendiendo y andar buscando. No quería saber de eso. Se presentó una oportunidad y dije, pues bueno, ya estoy en esto, tengo el conocimiento, lo puedo lograr. Lo hice, actualmente voy bastante bien, estoy levantando mi segunda torre de edificios. Perfecto. Entonces, pues, va bien. Aprendí del primero, lo estoy replicando el segundo, obviamente corrigiendo errores, aprendiendo sobre lo nuevo. Pero aquí es donde me doy cuenta que, bueno, eché a perder mis primeras 4 empresas, eché a perder mi primer edificio, pero ahorita ya está marchando. Entonces, eso realmente vale la pena para mí. Me estoy dando cuenta que se ha logrado, que en verdad se puede, y no importa el número de trancazos que me he dado, uno sigue. ¿Los considerarías fracasos, esos trancazos que estás mencionando? Honestamente, yo lo consideraría más una lección de aprendizaje que un fracaso. El común denominador, y tristemente que le damos en México y al cual estamos acostumbrados, es decir fracaso. Fracaso aquí que significa que algo no funcionó. Y muchos se sienten, pues, apenados o a veces ni siquiera lo dicen, no dicen
yo ya troné una empresa, ya eché a perder una empresa, me falló esto. No lo dicen ¿por qué? Por miedo a la burla, si este cuate no pudo, no, que muy bueno y mira, no pudo. Pues yo creo que por ese miedo, México está como está y no ha despuntado. El día en que nos sintamos orgullosos de haber dicho, le di todo mi esfuerzo, 24/7, toda mi dedicación, mi concentración, todas mis ganas a este proyecto, y aún así fracasó, aún así no se logró, bueno, ni modo, pasó. Aprendiste que es lo más importante, aprendiste que bueno. Pero entonces ese ámbito es muy importante, que tú puedas decir, no funcionó, pero lo intenté, y en verdad lo intenté, no nada más de, bueno, a ver si sale. Ajá. Que en verdad lo hiciste y pusiste tu pasión en eso. Bueno, no salió ni modo, pero siéntete orgulloso de que lo hiciste. Y aprender de ello. Claro. Entonces, para mí fueron lecciones de aprendizaje, y tan fueron lecciones de aprendizaje que cada uno de los errores que he cometido lo he documentado, he dicho el por qué no funcionó, qué hubiera hecho diferente. Yo mismo lo pienso, muchísimas horas de estar pensando en estas situaciones. Pero bueno, actualmente, ¿qué pasa? Que con esto ya he aprendido, y a la fecha me he librado de muchas cosas y he logrado salir victorioso de muchas otras por todos los errores que he cometido. Gracias al pasado. Y la verdad me siento orgulloso de ellos. Me siento muy orgulloso de haberlo hecho. Si no, pues no tendría algo que contar. Entonces no tendría eso, no tendría esa experiencia, no tendría las lecciones que he aprendido al día de hoy. Claro, la verdad me siento orgulloso de eso. Ahorita mencionaste que es algo muy de la cultura mexicana decir que fracasamos. Y también mencionaste que has convivido con gente de Lituania, de Noruega, profesionales de otros países. ¿Cómo ves tú a los profesionales mexicanos con respecto a esos países con los que has trabajado, que sí son muy diferentes culturalmente, pero que también se les puede aprender mucho? Yo, el mexicano, lo primero que haría con los profesionistas mexicanos es decirles, hay una hora de entrada y una hora de salida, y que se respete. Cuando tú eres un emprendedor, al principio no tienes una hora de entrada y tampoco tienes una hora de salida. Cuando hablamos del mundo propiamente laboral, como un profesionista más no un emprendedor, cambia mucho. Aquí en México tendemos a quedarnos en las oficinas muy tarde, a hacer muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque hay una falta de trabajo, una falta de balance laboral muy fuerte. ¿Pero qué tiene? Que no conozco a un solo profesionista mexicano que no se atreva a enfrentarse a eso. Los profesionistas mexicanos los considero gente muy bien preparada, gente muy buena, muy inteligente, con muchas agallas, muy tesoneros, que dan el todo por la empresa. Dan el todo y a veces no valoran esa parte de decir hasta qué punto. Lo cual pasa mucho, por ejemplo, los noruegos. Tú marcas una oficina en Noruega a las 5, 2 de la tarde, Ya no está. ya no te contestaron. ¿Por qué? Porque suele salir a las 5 y lo respeten. Pero de ahí, bueno, en México tenemos una innovación impresionante. Algo que sí haría con el profesionista mexicano es a todos enseñarles a vender. Y por otro lado, a todos enseñarles esta parte de negocios internacionales. Porque aquí podemos reparar lo que sea con lo que sea. Pero si tenemos esas habilidades, esa creatividad, esa capacidad de innovar, ¿por qué no llevarla mucho más lejos? ¿Por qué no crear más industrias? Entonces, es lo que yo siento que le falta al profesionista mexicano. ¿Visión? Un poco de visión le falta, en el sentido a vámonos cada vez más lejos. Vamos a hacer las cosas en grande. No me quiero quedar en lo chiquito. Lo hacemos en grande y que llegue a todo el mundo. Si no me funciona, bueno, ni modo, no funcionó. Pero que no le tengamos ese miedo. Eso lo haría, a comparación de profesionistas de otros países. Aquí resolvemos las cosas porque las resolvemos. Aquí no nos damos otra opción. En cambio, en otros países veo que es muy común. Bueno, no se pudo y ni modo. Ok, pero el resultado hay que darlo. Pues sí, pero no se pudo, ni modo. Ok. ¿Qué les dices ahí? Es parte de su cultura. Es parte de su cultura. No se pudo y punto. Ya no lo intento. En cambio, aquí en México es que no se puede. ¿Quieres ver cómo no se puede? Te demuestro. Por supuesto. Y nosotros somos de demostrar. Pero algo importante es, en otros países tienen muy desarrollado el ámbito de la investigación. Okay. Eso creo que en México nos hace falta. Nos hace falta investigar. Definitivamente. Nos hace falta esa parte. Algo que yo haría, y esto lo haría prácticamente desde el kinder,
obligar a la gente a que lea más. Sí. Que todo el mundo fuera parte de un círculo de lectores. En las mismas empresas crear círculos de lectores. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a salir adelante como personas, como sociedad, como profesionistas, como todo. Definitivamente eso haría. A diferencia de otros países que tienden muchísimo más a leer. Y otra serie de habilidades. No digo si son mejores o peores, tampoco digo que los mexicanos seamos mejores o peores. Creo que ahí habría cuestiones de nacionalismo en sí. Okay. Sin embargo, creo que tenemos hábitos y diferencias muy interesantes en ese sentido. Que podemos hacer mucho más eficientes, sí. Pero tal vez en los puntos donde no somos tan eficientes, la creatividad y la innovación de los mexicanos nos hace salir adelante. Definitivamente. Entonces, ¿tú crees que a comparación, sí tenemos oportunidad con respecto a otros países que podríamos considerar un poco más desarrollados y que en educación puede ser que a niveles más básicos nos superen por mucho, pero con nuestra personalidad y todo lo podemos sacar adelante? México es una potencia y es un país que tiene todo para crecer, tiene todo para ser el número uno. Simplemente hay que ver cómo vamos a explotar esa parte. Ahí es donde entra la parte de ventas y negocios internacionales, que a mí me gustaría, ahora sí, poder hacer programas para que cada vez más personas lo puedan hacer. En Veracruz se nos echan a perder muchas toneladas de comida. ¿Por qué? Porque no tenemos a quién vendérselas. No han logrado llegar a mercados internacionales, cuando hay otros lugares del mundo que no tienen que comer. Sí, claro. Entonces aquí tenemos exceso de comida y allá no tienen que comer, hagamos una industria. Entonces con eso generamos trabajo, calidad de vida. México es un país impresionantemente rico, al cual yo le tengo una confianza enorme. Creo que este país va a llegar altísimo en el momento en que empecemos a tener esa apertura. Y que no nada más nos concentremos en ver a Estados Unidos o Canadá, que voltemos a ver alrededor del mundo. Es el país con mayor apertura económica mundial. Por lo tanto, tenemos todas las herramientas existentes para hacerlo. Solo falta querer, que es algo que debemos incentivar en todos ustedes. Al menos yo como profesor creo que esa parte, en primera, que ustedes se comprometan con su país. En segunda, ¿cómo podemos utilizar las herramientas que nos da este país para llegar mucho más lejos? Esa cosquillita, yo sé que si empezamos a implantarla en 10 años, vamos a estar totalmente arriba. Vamos a estar en una posición completamente diferente a la que tenemos al día de hoy, en un aspecto totalmente positivo. No estoy más que convencido, definitivamente. Y, por ejemplo, a mí, que soy un estudiante de negocios internacionales, Así es. ¿qué me recomendarías para poder tanto mejorar como todo lo que nos has mencionado, tanto como mejorar como persona y desarrollarme profesionalmente de manera mejor, sino que perfecta? Lo primero, de manera profesional y de manera personal, viaja. Tienes que ver el mundo, tienes que viajar. ¿Por qué? Porque si no viajas no te das cuenta de lo que hay allá afuera. Y si la época de las cavernas ya pasó, pues, aparte un estudiante de negocios internacionales que no viaje es como un veterinario que odia a los animales. Okay. Así de irónico es esto. Segundo, aprende idiomas. Los idiomas son la llave del mundo. Okay. Tercero, aprende a vender. Cursos de ventas de lo que tú quieras. No importa si son de bienes tangibles o intangibles. Pero en esta vida hay que saber vender. Okay. Por eso, los mejores empresarios también son los mejores vendedores. Otro punto muy importante. Aprende a leer el periódico. No digo que no sepas leer, pero ¿cómo vas a usar esa información que tienes disponible todos los días en tus manos para poder hacer una industria? ¿Cómo vas a utilizar esa inteligencia comercial? ¿Cómo la vas a llevar a cabo? ¿Cómo la mezclas con esas noticias? Esa parte para mí es totalmente básico y algo también muy importante. Aprender algo de psicología. Okay, para ¿Cómo entender a las personas. Así es. ¿Cómo se comporta la gente? Programación neurolingüística, análisis del rostro, análisis corporal, análisis conductual. Toda esa parte es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque con eso le sacas gran ventaja a cualquier persona con la que te pongan a negociar. Okay. O sea, la psicología para vender, negociar y todo nos sacaría adelante. Por supuesto, la psicología de los negocios es algo vital. Es algo vital y algo que no es tan complicada de aprender. Digo, podemos ver a los mejores cómo actúan, cómo se comportan, cómo hacen las cosas y podemos irnos dando cuenta de pequeños factores que el número de horas que duermen, hacen o no hacen deporte, leen o no leen. Pero yo no conozco a alguien que haya hecho grandes cosas
que se sienta a ver novelas. Digo, tal no dudo que exista, pero todavía no lo he conocido. Okay. Alguien que se ponga a perder su tiempo, no lo conozco. Y algo tanto para ti como persona, como profesionista, como alumno y como todos los roles que juegas, siempre dedícate a aprender algo nuevo. Siempre tienes que estar aprendiendo. El día en que dejes de aprender vas a ser un muerto viviente. Siempre tienes que aprender. No importa qué, tienes que estar aprendiendo algo. Entonces vas a encontrar una pasión. Vas a tener herramientas. ¿Y eso qué te va a hacer? Eso te va a posicionar en el tope. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Con todo Eso gusto. sería todo. Muchas gracias y felicidades por tu encantado. consultora. Te lo agradezco. Hola, yo soy Andrés Roches y como nos dijo ya el maestro Adrián Buenrostro en su entrevista con nuestro compañero Omar Becerril, lo que lo inspiró a entrar a esta carrera de negocios internacionales fue la flexibilidad que tiene la carrera, de trabajar en diversos ámbitos y sus deseos de viajar. Y bueno, un momento que cambió su vida y que fue como un rompeaguas para saber a qué parte de esto se quería dedicar fue cuando trabajó en Finlandia en un ferry y estuvo viajando por varios puertos de Europa y ahí se dio cuenta que el área que antes le gustaba, que era lo legal, no era lo suyo y que optó por irse a la logística. Y de ahí nos contó también que él disfruta mucho de su trabajo, le divierte y no se vería haciendo otra cosa y que también obviamente como buen profesionista ha hecho sus propios negocios y ha tenido caídas fuertes. Nos menciona que sus primeros 4 negocios fracasaron de una manera fea, perdió mucho, pero él no los considera como fracasos, los considera como un momento de aprendizaje, pues se levantó de sus errores y no dejó que esto lo desmotivara a seguir tratando de emprender. Y actualmente el maestro Buenrostro tiene su propia constructora y está levantando su segundo edificio. Bueno, darle las gracias a Adrián por permitirnos entrar a su espacio, saber mucho más de él y ahora podemos decir que él cambió totalmente de una carrera que estaba entrada a algo que no le apasionaba. Sin embargo, él encontró el camino en negocios internacionales, descubrió que era su pasión, ver los tratados, ir a los barcos a ver cuándo llegaban las cosas, importar, descubrir los tratados que existían entre los países para poder aprovechar esos recursos y crecer. Vimos y él mismo expresó que son su pasión. Por otra parte, determinó que los negocios internacionales están vistos normalmente como solo importación y exportación y dinero de por medio a veces. Sin embargo, él explica que no, eso no es cierto, que existen muchas otras cosas en los negocios internacionales, como se mencionó en los tratados, cuando se llega a un acuerdo entre un país y otro, lo que se negocia cuando se hace una exportación, esos son realmente los negocios. Otro punto que menciona Adrián es la importancia que hoy en día tienen los negocios internacionales. Él menciona que los países no pueden ser ya de una forma autosuficientes, que existe ya una necesidad de que existan convenios con otros países para que así exista la posibilidad de que compartan recursos, conocimiento, materiales, etc. Que gracias a los negocios internacionales se ha logrado un mayor crecimiento en este tipo de ayuda a países, entre países mutuamente, y que gracias a eso se ha logrado un mayor crecimiento en muchos países. Bueno, estos son algunos de los puntos a destacar en los que Adrián mencionó en la entrevista que le hicimos, pero ahora mi compañero André mencionará otros puntos que pensamos que tienen un poco mayor de relevancia sobre la experiencia que ha tenido en el ámbito ya más profesional, en negocios, en trabajos, etc.